A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Queremos darle gracias a nuestro Dios una vez más por este día maravilloso, el cual Él nos ha concedido, como siempre, poder llegar y estar delante de ustedes. En esta ocasión queremos tratar sobre un tema sobre el Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Y los diferentes funciones del Padre, pero queremos enfocarnos más bien en la actitud de nuestro Dios hacia nosotros como el Padre, las acciones de Dios sobre nosotros como el Padre. Quiero enfatizar el hecho de que queremos dar una declaración sobre este importante tema por varias razones. Primeramente, por cuestión de los diferentes niveles de pensamientos y diferentes maneras de entender y reconocer a nuestro Dios como el Padre, y entre uno de ellos en los cuales hemos refutado a través de la palabra de nuestro Dios, donde se ha tomado a nuestro Padre como solamente un Padre que es complacivo, o sea, que complace a todos y en todo. Y lo otro también, que se ha tomado al Padre como un Padre permisista, o sea, un Padre que lo permite todo. Y tener ese nivel de conocimiento de nuestro Padre ha acarreado precisamente a que nuestro Padre llore por sus hijos. ¿Por qué? Porque se forma una actitud donde se pierde el amor hacia el Padre y se enfoca solamente en lo que el Padre nos puede dar, en vez de buscar a nuestro Padre por lo que Él es, no por lo que Él tiene o lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Él es nuestro Padre. Y digo esto por las diferentes expresiones en las cuales en el transcurso del tiempo hemos estado oyendo comentarios en los cuales, vuelvo a repetir, se usan a través de diferentes escritos o diferentes ministraciones en diferentes programas por televisión o por radio, donde a nuestro Padre, a nuestro Dios, se le llama como un Dios que nos complace en todas las cosas. Y para eso queremos nosotros en este día dar esta declaración de que no es así. Nuestro Dios primeramente es un Dios en toda la expresión de la palabra que sabe desarrollarse como Padre, y Él como Padre sabe exactamente cómo comportarse con sus hijos como Padre, en qué tiempo y las ocasiones en las cuales nosotros nos encontremos. Él sabe actuar como Padre. Él es Padre cariñoso y amoroso cuando los hijos necesitan el amor y el cariño del Padre. Es comprensivo cuando nosotros necesitamos que el Padre nos comprenda. Por eso la Escritura nos dice de que tenemos tal pontífice que fue tentado en todo y que ahora se compadece de los que son tentados. Pero también nuestro Padre sabe corregirnos, sabe disciplinarnos cuando es el tiempo que nosotros necesitamos ser corregidos y ser disciplinados. Entonces, cuando a nuestro Dios lo dividimos en la mente, en nuestro corazón, y solamente lo miramos en el aspecto del cual la Escritura de Dios nos dice, pero no en una forma completa, sino más bien en una manera dividida y complaciente solamente hacia nosotros. Y se ha tomado escrituras como por ejemplo la que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de su carta del Evangelio Juan. Entre las diferentes expresiones que usa el apóstol Juan es esta muy conocida, diciéndonos: porque de tal manera amó Dios al Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y precisamente esta expresión que se ha tomado en Juan, en su Evangelio capítulo 3 versículo 16, se nos ha dado la idea de que nuestro Dios es amor, y es correcto, Dios es amor.
pero hay que entender qué quiere decir amor. El amor es acción, el amor no es un sentimiento. Y por lo regular el amor se describe como algo apasionado, y no es así. El amor, conforme a la Escritura, nos dice que el amor es sufrido. Y el Padre está dispuesto y estuvo dispuesto por el amor a sufrir por nosotros. Por eso es que miramos que en la manifestación del Padre en carne se manifestó no para traernos bienes o complacencias materiales, sino más bien Él vino a presentarse como un cordero sin mancha, para que nosotros, a través no de algo ni a través de alguien, sino a través de Él mismo, alcancésemos redención y remisión de pecados por el nombre del Padre, el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo da diferentes descripciones tocante al Padre, o sea, a la actitud del Padre sobre nosotros. Nos dice que como a hijos, a cualquiera que recibe por hijo, no solamente lo castiga, sino aún algo más profundo, lo azota. Y lo agrega diciendo que si nos encontramos fuera de la disciplina de Dios, entonces no somos hijos sino bastardos. Entonces quiere decir que nuestro Padre es un Padre que disciplina, y cualquiera de nosotros tenemos que encontrarnos bajo la disciplina. Ahora, ¿a quién le gusta la disciplina? A nadie, humanamente hablando, nos gusta ser disciplinados. ¿Por qué? Porque la disciplina implica dolor. ¿Y a quién le gusta sufrir? A nadie. Pero el Padre nos dio precisamente el ejemplo de la demostración de su amor hacia nosotros a través de dolor. Él se manifestó y con buena voluntad nos podría haber traído bienes, nos podría haber traído complacencias, podría haber podido descender del trono de su gloria con millares de ángeles, y con millares de ángeles haber mostrado ante la humanidad y entre aquellos en los cuales Él ha recibido como hijos para traernos el galardón. Pero no, Él no vino así. Vino primeramente como cualquier ser humano, nació de una mujer, María, creció, se desenvolvió y se desarrolló como cualquier ser humano, aún desempeñó un trabajo como cualquier ser humano, pero llegó el tiempo de la edad de los 30 años, donde empezó el Padre, nuestro Dios, ¿a qué? A demostrarnos el amor. Y el amor lo describe el apóstol Pablo en la primera de Corintios capítulo 13, que el amor, siendo sinónimo de la caridad, es sufrido. El amor que Dios nos demostró a nosotros, nos lo demostró a través de sacrificio, a través de dolor. Y es tan perfecto este amor que fue a la cruz del Calvario y se manifestó en la cruz del Calvario como una ofrenda única, un solo sacrificio para ser para siempre perfectos, perfeccionarnos a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Porque con un solo sacrificio, con un solo, no se necesita más. ¿Por qué? Porque es el sacrificio por excelencia. Él se manifestó como el Cordero para que a través del derramamiento de su sangre, ahora nosotros, los hijos, podamos vencer nuestra concupiscencia y vencer también a los efectos pecaminosos del mundo y también a nuestro tercer enemigo, que es el diablo. Vencerlo a través de la sangre del Padre. Entonces el Padre nos demostró su amor en sacrificio. Por eso es que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas es potencia de Dios para los que se salvan, aquellos que han recibido el amor del Padre en sacrificio. Ahora, el sacrificarse el Señor por nosotros, ahora a nosotros nos da el privilegio maravilloso de entender a fondo qué significa la palabra amor, porque Dios es amor, Él es sacrificio. Quiere decir esto, que si yo digo que amo a los hijos y no estoy dispuesto a sacrificarme por ellos, entonces es una mentira, es una emoción solamente.
Solamente somos movidos por un sentimiento paterno, pero no por una convicción de lo que es Padre. Porque el Padre de las luces, el Padre eterno, el Padre de los espíritus, nuestro Padre, Él se sacrificó por nosotros, para que a través de su sacrificio nosotros entendamos más a fondo qué es amor. Ahora, si Él se sacrificó por nosotros como Padre, ¿cuánto nos podríamos nosotros sacrificar por nuestros hijos como padres? ¿Quiénes están a la disposición de qué? De ser vituperados, bofeteados, azotados, tratado como un malhechor, ser llevado a la crucifixión, ver llevado hasta la muerte como si fuera un ladrón, por amor a nosotros. ¿Quién puede hacer eso por el amor a sus hijos? ¿Qué tan a fondo, qué tan profundo es nuestro amor como padres hacia los hijos, al grado que estemos dispuestos a entregarnos todo por ellos? Cuando nosotros como padres somos imperfectos y también tenemos la noción de nuestro ser como humanos, el sentimiento del egoísmo. Somos muy egoístas y pensamos más en nosotros mismos, siendo como padres, que en los hijos. En este aspecto, ¿quién quiere sufrir y batallar por sus hijos? Y por lo regular pensamos, él se lo merece, no entiende, yo para que se le quite, pues ya le hablé, ya le dije, ya esto, ya lo otro, y todo lo que nosotros hacemos es poner excusas para evitar el seguirnos sacrificando por los hijos. Detrás de cada rechazo, desprecio que damos a los hijos, hay un sentimiento egoísta en nosotros, que pensamos más en nosotros, porque ya nos desvelamos mucho, ya nos cansamos mucho, ya nos fastidiamos, ya nos aburrimos, y estamos pensando en nosotros bastante. Nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, no pensó en sí mismo. Se despojó de sí mismo. ¿Para qué? Para presentarse como Padre y buen Padre hacia nosotros. Ahora, el Padre, nuestro Señor Jesús, el profeta Isaías, entre las diferentes descripciones que da de nuestro Señor Jesús en su manifestación en carne, en el capítulo 9 del libro de Isaías, nos da una descripción de los atributos que atribuyen al Padre. Pero sin embargo, Él se manifestó a nosotros no solamente a través de los atributos como consejero. Y podemos mirar a través de la palabra de nuestro Dios las diferentes descripciones que nos da el profeta Isaías de el Padre. En el capítulo 9, versículo 6, nos comienza diciendo de el Padre, que primeramente será llamado su nombre admirable. Él no se presentó con nosotros como admirable, como un gran rey, aunque lo es. Lo es. Ahora, los que hemos entendido y recibido la gracia del Señor Jesús y entendido el amor del Padre hacia nosotros, lo admiramos, porque ¿quién siendo rico puede despojarse de sus riquezas y hacerse pobre? ¿Quién siendo el rey y rey de la gloria puede despojarse de su reinado y venir a manifestarse como un siervo? Solamente aquel que por amor a sus hijos tomó esa acción. ¿Quién? El Padre eterno, nuestro Padre. Y Él es admirable. Él es consejero. Él en su manifestación pudo manifestarse y formar un nuevo centro educativo. Y podría en Jerusalén haber establecido, donde es su templo, un centro educativo, donde Él y todas las naciones de la tierra fuésemos a recibir consejo. Íbamos a recibir perfectos consejos, buenos consejos, consejos por excelencia, así como miramos los consejos que nos da el rey Salomón.
en el libro de los Proverbios. Son consejos por excelencia, pero el Padre, siendo Él en la sabiduría, no se manifestó solamente para ser un consejero. No, vino a manifestarse como Padre. Aunque nos dio muchos consejos a través de la palabra de nuestro Dios, nos dio muchas advertencias, pero no se redujo solamente a ser consejero. No dijo, voy a aconsejarlos, voy a darles el nuevo pacto y luego ya les di consejo, ahí ustedes sabrán si lo quieran obedecer o no. No, se desestimó a sí mismo y fue mucho más allá que solamente ser el consejero, y un perfecto consejero que nosotros necesitamos. Pero por eso ya tenemos la palabra de nuestro Dios también, que es a través de ella que nos aconseja. Dios fuerte, sin duda Él es Dios fuerte, y pudo haberse manifestado así como se manifestó con el pueblo de Israel, liberándolo de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Él se manifestó como Dios fuerte y le dijo a Moisés, ve di a Faraón que para eso lo he levantado, para mostrar en él ¿qué? Mi potencia. Y se manifestó con grandes milagros, maravillosos. La protección de Dios sobre el pueblo de Israel fue en una manera maravillosísima. La columna de fuego, la nube que los cubría, el calzado que nunca se les acabó, abrió el mar rojo. Y después, estoy hablando después de las 10 plagas, en lo cual Él manifestó su terribilidad en Egipto como Dios fuerte, pero a nosotros no se manifestó como Dios fuerte. Se desestimó a sí mismo. Y siendo Dios fuerte, no tomó el lugar como Dios fuerte. Por eso el apóstol Pablo aún nos dice en el capítulo 2 del libro de los Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque no se manifestó como Dios fuerte. Príncipe de paz. Se manifestó a Josué como el príncipe de los ejércitos del Dios de Israel. Y no se manifestó como príncipe, se manifestó como el Padre eterno. Y como Padre eterno desarrolló la función del Padre. ¿Y qué fue lo que hizo como Padre? Se sacrificó. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como padres. Aprender a sacrificarnos por los hijos. ¿Cuándo? Desde el día que somos llamados padres. Ahora, el Padre eterno, nuestro Padre, nuestro Dios, Él bien hubiese podido darnos a nosotros otro medio de salvación. Pero si hubiese sido otro medio de salvación, entonces no hubiese manifestado ni tampoco hubiésemos podido admirarlo en la manera en la cual es admirado nuestro Dios. Y hubiese habido otro centro, otra forma, otro objeto, otro obstáculo, el cual le robara la honra al Padre, a nuestro Dios. Y Él que vino a darse todo, o sea, siendo en forma de Dios, se despojó completamente como Dios fuerte, se despojó como consejero, como príncipe de paz, como admirable, para desarrollar la función como Padre. Padre. Por eso es que nosotros ahora como padres tenemos que aprender del Padre eterno a sacrificarnos. Sacrificarnos por los hijos. El sacrificio hacia los hijos no es solamente ser complacientes con ellos, no es ser tolerables con ellos, no es el darles todo, porque lo más común y lo más sencillo que el que tiene puede darle a los hijos y aún pensar y descansar en su conciencia y quitar de su interior, de su conciencia, la culpabilidad de que está fallando como padre.
Y puede aún justificarse y decir, pues yo les he dado todo. Pues yo les he dado. Nuestro Padre nos ha dado todo. Hace que su sol salga sobre buenos y malos, llueva sobre justos e injustos. Él ni siquiera un pájaro cae sin la voluntad del Padre, ni siquiera un cabello de tu cabeza cae sobre la voluntad del Padre. Todo Él nos ha dado todo, hablando en el sentido de las necesidades que necesitamos, pero no quedó ahí. Él se dio a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos en Él el perfecto Padre. Ahora, como humanos, nunca podemos nosotros llegar a ser los perfectos padres, pero nunca debemos nosotros de tener el deseo de llegar a ser esos perfectos padres. O sea, ser buenos padres. Ahora, podemos justificarnos nosotros de no ser buenos padres porque los hijos sean malos. ¿Vamos nosotros a dejar de tomar la función de padres por causa de la rebeldía de los hijos? ¿Por causa de la desobediencia de los hijos? No, miren a nosotros, mirémonos nosotros mismos como pueblo de Dios. ¿Qué tanta falta de gratitud hay de los hijos al Padre? ¿Cuánta falta de intensidad? ¿Cuánta falta de amor hay de los hijos hacia el Padre? Y sin embargo, el Padre sigue manifestando su amor hacia nosotros. ¿Y acaso nosotros vamos a dejar de funcionar como padres por nuestros hijos, por causa de cómo son? No, nosotros tenemos el perfecto Padre y a través del Padre ya funciona como consejero. Y nosotros podemos ir al Padre para poder pedirle a Él que nos dé lo que Santiago nos aconseja y nos dice: alguno es falto de sabiduría, demándesela al Padre, demandémosla a Dios y no deje de pedirle, o sea, no zaire, que Él nos dará abundantemente. Y si hay algún terreno donde nosotros necesitamos sabiduría de Dios, es en nuestra función como padres. Más en este tiempo donde miramos que hemos perdido bastante por causa del ambiente que prevalece, el sentimiento paterno. Hay dos expresiones y voy a citar una de ellas. En el capítulo 1 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo, hablando precisamente de lo que es los sentimientos, lo que debe de haber en cada uno de nosotros como seres humanos, como padres, como madre. En el capítulo 1, después de dar una lista, en el versículo 31, empieza a dar una lista de las diferentes actitudes que forman entre aquellos en los cuales no les ha importado agradar a Dios. Hay una expresión que para este tiempo cabe muy clara señalarla. En el versículo 31 nos dice así: necios, desleales. Pero esta expresión es a la que me quiero referir. Sin afecto natural. ¿Qué quiere decir esto, sin afecto natural? El afecto natural es que nadie de nosotros aprendió a amar a sus hijos. Es una naturaleza, algo que debe estar, viene junto con todos los demás factores en nuestra vida. Nadie puede vivir, nadie puede vivir sin el corazón, nadie puede vivir sin el hígado, sin los pulmones, sin los riñones. Es algo imperativo que tiene que estar en cada uno de nosotros para que tengamos vida. El efecto natural es algo que viene junto con el paquete en el embrión, que a su tiempo se convierte en un feto, un niño, da a luz la madre y se convierte en un bebé. Y después de ahí tiene su función. Pero cuando ese bebé va tomando su función, ese niño se va desarrollando, vienen junto con él los efectos naturales, que es que amor, misericordia, compasión y todo lo que es parte de la naturaleza de nuestro Dios.
Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Y todo lo que es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Por eso es que el ser humano, nosotros no tenemos una semejanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no fuimos engendrados aunque vinimos a participar de carne y sangre, nuestro origen no es en este mundo. Venimos desde antes de la fundación del mundo, engendrados por Dios, entre toda esa creación de seres humanos, criados aún por Dios, pero tenemos semejanzas al Padre, y es que en los efectos naturales. Y el efecto natural se ha perdido en los padres. A mí como padre, nadie me enseñó, ni mi papá ni mi mamá me enseñó a que se desarrollara el sentimiento paterno, el amor paterno. Es parte del paquete que está en nosotros. Pero por haberse multiplicado la maldad y habernos nosotros expuesto a otros ambientes, perdemos el efecto de la naturaleza y dejamos de ser ¿qué? Padres. Los padres que debe de haber, o sea, los sentimientos paternos que debe de haber en cada uno de nosotros, se pierde. Y miremos cuántos no han perdido para este tiempo el efecto natural de la paternidad o de la maternidad. ¿Cuántos padres ingratos no hay? Unos han sido por causa de las circunstancias en las cuales se desarrollaron. Aún está comprobado que un niño problemático es causa de unos padres problemáticos. Y se va transmitiendo lo negativo del padre al hijo. Y cuando este hijo crece y se convierte en padre, sigue el patrón de los padres. Por eso es que nuestro Dios vino ¿a qué? A deshacer, a desechar, a quebrantar, a quitar todo lo negativo con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, ¿a quién? Al diablo, Satanás, que opera precisamente en tus efectos naturales, en tus sentimientos. Pablo los llama como teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Pierden el sentido de la eficacia de la conciencia. Y en la conciencia el padre ya no siente mal, o sea, ya no le redarguye la conciencia si su hijo está en problemas, si su hijo está enfermo, si su hijo va a padecer de hambre, si su hijo anda en la calle, si su hijo se está exponiendo al peligro, si su hijo anda preso en drogas, en alcohol, en inmoralidad. Ya no siente y usa un sentido de egoísmo. Yo ya le dije, ya no entiende. Y no es así. Miren, el Padre, nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 al libro de los Hebreos, habiendo Dios hablado en muchos tiempos y en muchas formas, ¿a quiénes? A los padres, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuántas veces no habló Dios a los padres por medio de los profetas? Muchas veces. Y los hijos, en el capítulo 1 del libro de Isaías, el padre se queja porque los hijos no hacen caso. Y se queja a la creación diciéndonos en el capítulo 1 del libro de Isaías, del versículo 1, 2 y el 3: oír cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y hace una comparación completamente nada agradable.
Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y lo sigue añadiendo, mi pueblo no me conoce. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. O sea, se queja nuestro Dios de los padres, al grado que al mirar Él que los hijos no entienden, entonces Él vino ¿a qué? A entregarse por los hijos, para que ahora nosotros los hijos fuésemos liberados del juicio, de la condenación, a través no del consejo solamente del Padre, no en su manifestación como Dios fuerte, no, sino en su demostración de amor como Padre. El Padre se manifestó para que tú y yo ahora se manifestó y se entregó por amor a los hijos. Nosotros como padres, ¿qué tanto estamos dispuestos a entregarnos por los hijos? Nos podemos entregar en ayuno y oración, en una oración continua, en una oración en lo cual no tenga límites, que pueda ser 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, al amanecer, a cualquier hora que fuese. ¿A qué horas estás tú dispuesto a entregarte en sacrificio por tus hijos? ¿Qué tan dispuesto estás tú en humillarte, en buscar a Dios con un clamor, con una desesperación? No importa que la gente se burle de ti. Se burlaron del padre por entregarse por los hijos. Se burlaron del maestro y aún lo echaron y lo azotaron. Y se burlaron y se mofaron de él. Y lo crucificaron por ti y por mí. Como hijos, tú como padre, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por tus hijos? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Ahora, no tenemos sabiduría y necesitamos el consejo del Padre para que nos enseñe y nos guíe y nos muestre y nos instruya hasta dónde, cómo y hasta dónde podemos nosotros llegar por nuestros hijos. O vamos a tomar una actitud de ego, pensando en nosotros, ya me cansé, ya le dije, ya no entendió. No, yo he conocido padres y abuelos que se han entregado por sus hijos. He conocido madres que han entrado a lugares de perversidad a sacar sus hijos y no les ha importado de que se expongan al peligro y las han humillado, y aún los hijos que han humillado a los padres porque preguntan por ellos, porque les hablan, porque los están continuamente monitoreando, pero no los monitorean o no los buscan solamente para amonestarlos, sino es una demostración de la demostración del Padre. O sea, es lo natural del Padre que se preocupe, que busque y que tenga conciencia dónde están los hijos. Por eso es que si tú como hijo tienes un padre que se preocupa por ti, glorifica a Dios por ello. ¿Por qué? Porque sigue desarrollándose el efecto natural. El efecto natural en él. Cuando nosotros como padre ya no está en nosotros el efecto natural, no nos importa lo que le pase a nuestros hijos. Y podemos nosotros tomar una actitud como decir, sí, pero con medidas. Hasta aquí me voy a sacrificar. Hasta aquí. Unos se sacrifican por los hijos, pero que no mirar su cartera. Unos sacrifican su cartera, pero no sacrifican su personalidad, su persona. No, el padre natural no se mide. Se entrega a un 100% por los hijos. Nuestro Dios se entregó a un 100% por nosotros, sin medida. Ahora, para poderse Él entregar por nosotros, miren lo que tuvo que hacer: despojarse de sí mismo. O sea,
no se presentó como Dios, siendo Él Dios. Si se hubiese presentado como Dios, ciertamente no hubiésemos soportado su presencia. Porque aún el pueblo de Israel, cuando Él quiso mostrarse en el monte Sinaí, al oír el ruido de la sonida, el ruido de la bocina, y el monte se estremecía en la presencia del Dios Altísimo, porque iba a hablar con sus hijos. Sus hijos no soportaron la presencia de Dios y pidieron a Moisés diciendo: Moisés, tú habla por nosotros, porque ciertamente si nosotros hablamos con Dios, de cierto moriremos. El pueblo no pudo soportar la presencia del Altísimo. ¿Y qué es lo que hizo? Se desestimó. O sea, no se presentó como Dios para hablarnos a ti y a mí como hijos. ¿Qué hizo? Tomó forma de hombre. Y aún como hombre no se detuvo ahí. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes. Nuestra naturaleza, en lo que recibimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, somos rebeldes. Hay rebeldía en nosotros. Y Él se manifestó como hombre. Y en su manifestación como hombre ministró, predicó, instruyó, hizo milagros, sanó, y no fue suficiente para los hijos. Llegó el día en que los hijos lo miraron, lo despreciaron, lo tomaron como escarnecedor, lo tomaron como heridor de Dios, pero no se detuvo, no quedó ahí, sino el amor profundo por los hijos lo llevó a desestimarse por completo y tomó forma de siervo. Y como siervo entró no solamente a lo que cada uno de nosotros como hijo entró, sino entró a la descripción que nos da el rey David, cuando él nos dice, el rey David hablando de sí mismo, pero hablando de nosotros: inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar del lodo cenagoso. Ese lodo cenagoso, donde nos encontramos muchos de los hijos de Dios, como hombre no nos sacó, sino que como siervo entró hasta el lodo cenagoso. Y en el lodo cenagoso nos tocó. ¿Cómo? Para que en ese ambiente de inmoralidad y de perversidad fuese tomado preso y verse sido llevado, acusado, azotado, forzado a llevar su cruz y ser crucificado por ti y por mí, por los hijos, impulsado por el amor paterno. ¿Qué tanto amor tenemos nosotros para nuestros hijos? Ahora, el amor del Padre es un amor perfecto. Nosotros no somos perfectos, Él es perfecto. Y Él en su sabiduría, actuó en una manera que para nosotros es locura. Porque Pablo es el que nos dice que la palabra de la cruz, o sea, la demostración de amor de Dios hacia nosotros, para el que no conoce el amor de Dios, ni entiende el sacrificio, ni el amor paterno, le es una locura. Y yo he mirado mujeres y hombres que han hecho locuras por el amor a sus hijos, locuras por sus hijos. Para el mundo es una locura que tú le tiendas la mano a tu hijo drogadicto. Para ti es una locura, para el mundo es una locura que tú sigas soportando a tu hija rebelde. Entre la sociedad que vivimos aún echan a la calle, le cierran las puertas, porque el padre o la madre no está en ellos desarrollado el amor fraternal y le cierran las puertas, o el amor paterno y le cierran las puertas al hijo o a la hija rebelde. ¿Hasta dónde podemos aguantar
nosotros la rebeldía de los hijos. ¿Cómo? Solamente desarrollándose en nosotros el amor paterno, el perfecto amor paterno que recibimos del Padre. Nuestro Padre es perfecto, nuestro Padre es maravilloso y Él no se desestimó, no se desestimó por ese amor. Ahora, ¿qué tanto nosotros ahora como hijos amamos al Padre? ¿Qué tanto apreciamos la manifestación del Padre por sus hijos? Entendiendo que tú estabas en el fango, en el lodo cenagoso, y el Padre entró hasta el lodo, para allá dentro del lodo, en medio del mugrero, el limpiar la inmundicia que está en ti, la inmundicia que está en mí, y no con algo, ni de alguien, sino con su propia sangre, derramando su sangre, no en el lugar santísimo, no en un lugar de excelencia, no, sino en un lugar de maldición, en un monte llamado la Calavera, en una cruz del Calvario. Él quiso que ahí se llevase a cabo el sacrificio de el Cordero, el sacrificio del Padre, para que se expandiese hasta este tiempo la sangre que fue derramada ya hace 2000 años y sigue teniendo el poder para limpiarnos, porque en cada gota de sangre está desarrollado la naturaleza del amor paterno de nuestro Dios hacia nosotros. Por eso es que como hijos, que tanto apreciamos y amamos al Padre. Lo amamos porque nos da, lo amamos porque tenemos, lo amamos por lo que hizo, o lo amamos porque nuestra naturaleza es amar al Padre. Porque Él ya quitó el sarro que había en tu conciencia, el sarro que se apega a cualquier material, a cualquier metal. Es necesario que sea removido, y hay sarro que tiene que removerse no solamente con líquidos, ni con lijas, con esmeriles. A unos tienen que removerse hasta con un cincel para darle limpieza, purificarlo y hacer que brille ese metal. Nosotros estábamos llenos de sarro, de inmundicia. Ni un cincel podía quitar el sarro de nosotros, ningún metal, solamente la sangre del Cordero, la sangre del Padre. Por eso es que lo que se derramó en nosotros fue sangre de Dios, sangre del Padre de las luces. Y nosotros como hijos tenemos que entenderlo y apreciarlo. ¿Para qué? Para que a través de el aprecio que nosotros tengamos al Padre, Él ahora a nosotros nos recompense también con el amor de los hijos hacia nosotros. No podemos nosotros demandarle a Dios que nuestros hijos se porten bien cuando nosotros como hijos somos rebeldes con el Padre. No podemos nosotros demandarle honra a nuestros hijos cuando nosotros no honramos al Padre. No podemos nosotros exigir a los hijos respeto cuando no respetamos al Padre de las luces. Y así seguimos señalando diferentes actitudes que nosotros tomamos por causa de nuestra rebeldía hacia nuestros hijos, demandarle cuando nosotros no hemos sido hijos obedientes con el Padre. Nunca vamos a ser perfectos, pero siempre debemos de estar en nuestro corazón el anhelo ferviente de llegar a la perfección. Nunca debe de nosotros el ser evadido, ser quitado, el deseo y el anhelo de ser mejores hijos para con el Padre de las luces, y también ser mejores padres con los hijos que nuestro Dios nos ha dado, no importando que nuestros hijos, como dice el dicho, sean la piel de Judas. Nosotros somos rebeldes
Y nuestro Padre se queja constantemente de nosotros ante la creación. Y vuelvo a repetir el texto, Isaías capítulo 1, versículo 1 al 3. Nos habla, nos enseña el Señor quejándose a la creación. Y sigue el Padre quejándose, diciéndonos: oír cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El que por naturaleza tiene sus sentidos limpios como padre, puede saber el dolor que siente el padre cuando tú a tus hijos desde niños les has dado protección, les has dado lo que está a tu capacidad darles, disciplina, consejo, y cuando tu hijo se rebela contra ti, puedes sentir en parte lo que el Padre de las luces siente con tu y mi rebeldía. Pero como el amor del Padre es perfecto y no piensa en Él, sino piensa más en nosotros, de continuo nos perdona. De continuo sigue extendiendo su mano hacia nosotros. De continuo sigue mostrándonos su amor incomprensible que tiene por nosotros, movido por el amor. Por ese amor que, vuelvo a repetir, es una locura. Es una locura el amor de Dios. Pero el amor de Dios, que es perfecto, nos dice el libro de Eclesiastés, o el libro de Cantares más bien, y que las muchas aguas, las muchos problemas, muchas rebeldías, muchas ingratitudes de nosotros no podrán apagar el amor del Padre. Ahora, si tu hijo es rebelde, sea como sea, lo primero y lo mejor que debes de hacer es pedir consejo al Padre Eterno. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? Si te has cansado de lidiar con tus hijos, pídele consejo al Padre Eterno. Él ya por más de 2000 años, en 6000 años que tiene la creación desde la salida del huerto del Edén, ya por 4000 años con el pueblo de Israel ha lidiado como padre. Con la iglesia por 2000 años ha lidiado con sus hijos entre los gentiles, y Él ha tenido paciencia para con nosotros. Y se te ha acabado la paciencia, pídele al Padre Eterno, porque Él es el Padre de la paciencia. Y si sientes que se te han cansado las fuerzas y ya no tienes fuerzas, el Padre nos fortalece, y en todo lo que nosotros necesitamos que se desarrolle en nuestras vidas, como ser mejores padres y no sabemos cómo, acuérdense que tenemos al Padre Eterno, que Él ha lidiado con nosotros por la iglesia entre los gentiles por 2000 años y no se ha cansado. No te canses, sino demándale, pídele, ruégale al Padre Eterno que te enseñe, te muestre y te dé sabiduría como tú ser buen padre con tus hijos. Que la gracia del Señor Jesús sea una vez más con cada uno de ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.